Lunes 28 de marzo, lunes cuarto de Cuaresma. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de San Juan narra pocos milagros de Jesús, pero estos pocos tienen un significado profundo. El evangelista los llama signos, porque van descubriendo la identidad de Jesús y son signos visibles y sensibles de la presencia del reino de Dios. Hoy, el Evangelio nos presenta el segundo signo o milagro de Jesús. Ocurre nuevamente en Caná de Galilea, donde había ocurrido el primero. El evangelista señala que Jesús sale de Samaria hacia Galilea. Va de regreso a su patria, de vuelta desde Jerusalén, donde dos sucesos importantes que tienen que ver con este signo han sido narrados por el autor. La entrevista de Jesús con Nicodemo en Jerusalén ha tenido como tema central la vida, el nacer de nuevo a una vida, y en Samaria una nueva conversación, en esta ocasión con una mujer, que habla del agua de la vida. A pesar de que San Juan nos recuerda el dicho de Jesús, que ningún profeta es bien acogido en su tierra, nos dice que en esta ocasión Jesús es bien recibido por los galileos, que recuerdan lo que han visto que ha hecho el Maestro durante la fiesta de Pascua. Probablemente el dicho de Jesús hace referencia a que muchos no creen en Él, pero muchos otros sí. Y, sobre todo, que Jesús está por encima del juicio que sobre Él puedan hacer sus coterráneos. Pues allí se encuentra Jesús en Caná, y entre los pocos que creen en Él está un funcionario real. Probablemente no era judío, pues un funcionario real normalmente era extranjero. Este funcionario real, que vivía en Cafarnaúm y cuyo hijo estaba enfermo, se pone en camino, y por datos que da el evangelista, es un camino largo. Sale de su casa para buscar y rogar por su hijo a punto de morir. Salir del dolor para acudir al que puede dar la vida es necesario y es un acto de fe. Aunque en ocasiones nos deslumbren más los grandes signos o necesitemos palpar, ver antes de creer.
A la petición del funcionario, Jesús le responde con el gran regalo de la vida: tu hijo vive. Y el texto dice que el hombre creyó en las palabras de Jesús. La fe es precisamente lo que nos hace ponernos en camino. El funcionario quería algo de Jesús porque probablemente había oído hablar de lo que había hecho. Ahora regresa a su casa como un creyente. La palabra del Señor le ha transformado y también va a cambiar su propia existencia y la de su hijo. Son sus sirvientes los encargados de darle la noticia: tu hijo vive, ha sanado. De nuevo, la vida sale al camino, en una hora concreta en la que la palabra de Jesús se cumple. El Señor transforma el tiempo para cada ser humano en acontecimiento creyente, un tiempo vital. Nuestra vida se transforma en el tiempo de Dios. La hora coincide con la palabra de Jesús, con la vida, con la fe de aquel hombre. Y es esa fe la que despierta, abre los ojos al funcionario y a toda su familia. El Evangelio termina diciendo que el funcionario creyó con todos los de su casa. Al contemplar esta escena podemos preguntarnos: ¿cómo es nuestra fe en Jesús? ¿Tenemos la fe de ese funcionario que cree solo la palabra de Jesús? Hoy el Señor nos recuerda el signo de la vida, esa vida que brota de la fe que implica un nacer de nuevo para poder decir que ya no tenemos sed, porque Él nos ha dado el agua de la vida. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que probablemente es débil, pero que ya la poseemos por la gracia del bautismo. Que Dios les bendiga y les proteja. En el proceso de fe de este funcionario real aparecen claramente 3 momentos. Primero, se acerca a Jesús, ha oído de su poder curativo. Segundo, se fía de la palabra de Jesús. Tercero, cree en Jesús. Acercarse a Jesús significa encontrarse personalmente con Él. Karl Rahner, jesuita que participó en el Concilio Vaticano II como experto teólogo, afirmó que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Ser cristiano hoy requiere este encuentro personal con Jesús que impulsa a escucharlo y conocerlo para más amarle y seguirle. Es un encuentro que da sentido a nuestra vida, que renueva nuestra esperanza y nos pone en acción. Solo desde ese encuentro personal con Jesús es posible fiarse de Él, fiarse de su palabra. Este funcionario, urgido por la necesidad de ver sano a su hijo, se acerca a Jesús, escucha su palabra, se fía de Él y se pone en camino. Hay una invitación clara para no quedarnos quietos, estancados en una fe que no moviliza todos los recursos que el Señor nos ha regalado. Nuestra adhesión a Dios, personal y decidida, no puede quedarse en una vivencia intimista que no tiene repercusión en la vida. Debe traducirse necesariamente en la vivencia diaria de los valores del reino predicado y vivido por Jesús. Valores que buscan construir un mundo más fraterno, más humano y más justo, donde el odio, la violencia, la miseria, las enemistades, la indiferencia ante el que sufre, la desigualdad, la corrupción y todos los males que aquejan al ser humano sean desterrados y vencidos por la solidaridad, comprensión, justicia, preocupación por el hermano y el amor. Cuando tenemos una gran necesidad o nos va mal, acudimos a Dios, hacemos todo tipo de promesas, encendemos candelas, nos hincamos ante el sagrario y al resolverse el problema, fácilmente nos olvidamos de Dios. No es el caso del funcionario real del Evangelio de hoy.
después que su hijo se ha curado y cae en la cuenta de que ha sido por la palabra de Jesús, vuelve a Jesús para mostrarle su agradecimiento y cree, se convierte a Dios él y toda su familia. Un Dios Padre inmensamente bueno que nos quiere incondicionalmente, precisamente porque Él es bueno. Nos quiere no en base a nuestros méritos o deméritos, sino porque Él es bueno, lo que no nos exime de poner de nuestra parte todas nuestras fuerzas, cualidades y empeño para contribuir a construir un mundo más acorde a los planes y proyectos de Dios. Responder así, de alguna manera, a ese amor radical de Dios. Dios no deja de creer en cada uno de nosotros, sale siempre a nuestro encuentro y nos invita a hacer realidad su deseo de ver a todos sus hijos e hijas sentados a la misma mesa del reino, compartiendo amistosamente un banquete festivo por encima de enfrentamientos, odios y condenas. La vida diaria nos reta a creer plenamente en Cristo, en su palabra, y a ponernos en camino en esta dirección. Pidamos al Señor que nos ayude a encontrarnos con su Hijo Jesús, a dejarnos llevar por Él y confiar en su promesa de salvación para todos.